Hola, buenas tardes mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión de Open Class, que será la tercera sesión y última que tendremos. Vamos a hablar nuevamente sobre algunas estrategias, sobre el papel que juega el docente y cómo un estudiante requiere tener un pensamiento organizado. De hecho, ese es nuestro primer tema, el primer tema que vamos a tocar, que es el pensamiento organizado, y después entraremos a lo que son algunas estrategias y la definición del docente dentro de este proceso de estrategias, y finalmente vamos a ver algunas sobre el proceso de evaluación, planeación, desarrollo y evaluación de estrategias que tendrá que seguir el docente para realizar sus actividades de la forma más adecuada dentro del salón de clases y promover un aprendizaje con sus estudiantes. Así bien, pues iniciemos con nuestra primera sesión, que es sobre la organización del pensamiento. Tenemos que en este diagrama podemos ver una organización inteligente, un proceso inteligente que debemos de tener todas las personas que queremos tener un buen aprendizaje. Por un lado tenemos lo que sería el aprendizaje en equipo. Requerimos estar relacionados con algunos compañeros de trabajo, de estudio, y eso nos va a permitir tener un mejor resultado, diálogo, compromiso, así como también debemos de seguir algunos modelos mentales, la comprensión del mundo, y todos tenemos supuestos de lo que está sucediendo o creemos saber lo que está sucediendo. Entonces, bueno, esos supuestos son parte de nosotros y los tenemos que saber manejar, interpretar, comunicar. Por otro lado, voy a tener un pensamiento sistémico que tendrá que ver con las percepciones a partir de un conocimiento de sí mismo. Tengo el conocimiento del mundo y los supuestos de este entorno, pero también me tengo que conocer a mí, tengo que saber lo que soy. En un momentito vamos a ver algunas cuestiones de este tipo. Asimismo, vamos a tener la búsqueda de patrones claros. El pensamiento sistémico me va a llevar a tener un integrador de elementos. Voy a poder tener diferentes elementos, pero mi pensamiento me va a permitir organizarlos, manejarlos de tal manera que me va a permitir encontrar estos puntos de concordancia con estos elementos o con estos temas. Realidad concebida por el observador, mi realidad con respecto a lo que se está viendo, y debo de tener una toma de decisiones favorable. Por otro lado, voy a tener en la parte de sostén una visión constructiva y un dominio personal. Estos son dos elementos de sostén, por eso están por debajo en el diagrama. En cuanto a lo que sería la visión constructiva, es metas, valores y misiones compartidas, metas elevadas hacia el futuro, beneficios que voy a obtener de estas, y por ende voy a tener que compromisos, expandir visión del futuro, voy a tener que tener compromisos hacia el futuro. En lo que es el dominio personal, aclarar visión personal. Tengo que tener una visión personal. Ya decíamos que me tengo que conocer, ¿cierto? Tengo que saber quién soy. Bueno, pues aquí tengo que tener una visión personal. Hacia dónde quiero ir, cómo quiero hacer las cosas, con qué las puedo hacer y qué me permite desarrollar estos elementos. Por otro lado, voy a tener en lo que es el dominio personal, logros coherentes, aprendizaje continuo, visión de la realidad objetiva. Aprendizajes continuos. Se refiere a una preparación constante. Logros coherentes tiene que ver con la objetividad de la realidad. Yo puedo tener, estos logros coherentes tienen que estar relacionados con, obviamente, mis compromisos, los compromisos de la gente que me rodea, el conocimiento que yo tengo, cómo tomo decisiones, y todo esto me va a permitir tener una visión de la realidad objetiva, una visión clara de dónde estoy, cómo estoy y hacia dónde voy. Por otro lado, vamos a ver lo que significa la organización inteligente. Es la clave para el futuro, una organización en la cual quieres aprender y trabajar en equipo, pensando en conjunto. Es una organización que sobresaldrá
sobre las demás. Mi organización, mi pensamiento organizado me va a permitir sobresalir de los demás. Va a hacer que yo tenga una visión más a futuro, más estructurada, que mis pensamientos estén relacionados unos con otros y tengan secuencia. Visión constructiva. Esto se hace posible cuando la mayoría de las veces, porque el ser humano se propone metas grandes. Del mismo modo, si las metas son grandes y dan una visión al futuro, llena de beneficios a la persona. Hará todo lo posible por alcanzarlas. Una persona que siempre tiene una visión positiva, constructiva, que lo lleva a realizar grandes metas, grandes objetivos y que además los cumple, bueno, siempre estará teniendo beneficios, siempre estará dispuesta a colaborar, a aprender, a hacer, a integrar nuevas acciones en su vida. El aprendizaje en equipo eh, está comprobado que cuando trabajamos con otras personas de manera correcta, los resultados del trabajo son mucho más positivos, son mucho más enriquecedores. Y bueno, aprender en equipo ayuda a fortalecer las debilidades y aprender por medio del diálogo nos permite mejorar como personas, nos va a permitir mejorar como estudiantes, nos va a permitir mejorar como trabajadores y vamos a hacer eh, eh, un desempeño mucho más adecuado. Los modelos mentales, cada uno de nosotros debe tener un modelo. Para poder aprender del mundo que nos rodea, primero debemos conocerlo. Eso tengo que tener información de lo que me rodea. No tengo que ser experto en todo, pero sí tengo que tener una cultura general que me permita conocer este mundo, entenderlo y comprenderlo. Eh, Comprender cómo aprendemos, qué estilos de aprendizaje predominan en nosotros, porque podemos tener los diferentes estilos de aprendizaje, pero hay uno que nos va a predominar y lo debo de conocer. Ya estos los habíamos revisado en la primera Open Class. Ustedes tienen la liga para ver el video cuantas veces lo necesiten. ¿Y cuáles son nuestras mejores estrategias? Cada uno de nosotros, ya lo hemos venido platicando en el foro y en los diferentes trabajos, tenemos estrategias específicas y particulares para el aprendizaje. Dominio personal. Es muy importante que la persona sea íntegra, capaz de manejar situaciones. Los logros coherentes son de suma importancia, perdón, ya que son muestra de una visión bien definida. El dominio personal nos ayuda también a tener una visión objetiva todo el tiempo para poder comprender las diversas situaciones. Un dominio personal, controlar mis emociones, controlar mi inteligencia con respecto a cómo expreso mis emociones. Pensamiento sistémico. Por medio del pensamiento sistémico, los elementos de diferentes acontecimientos se integran. Ver el panorama de un acontecimiento, ya sea bueno o malo, nos permite tener una realidad, la cual nosotros podremos acomodar a nuestro gusto, nos permite ser objetivos para poder ver patrones claros y tomar decisiones favorables. El pensamiento sistémico es la mejor salida, ya que vemos todo desde una amplia perspectiva. Y bueno, aquí tenemos una serie de elementos que nos pueden permitir o ayudar a lo que sería la organización del pensamiento. Un mapa mental nos ayuda a organizar nuestro pensamiento. Podemos ver diferentes perspectivas de un mismo proceso y que me van a permitir y me van a ayudar a organizar cada uno de los elementos que yo tengo que conocer, aprender y por supuesto manejar. Aquí tenemos algunos ejemplos de mapas. No me quiero meter en esto porque ya hemos revisado suficiente información de qué son y cómo se hacen los mapas mentales. Y luego tenemos estos ejemplos. Podemos ocupar alguno de estos u otros, los que ustedes se acomoden para hacer estos marcos de referencia y poder tener una estructura de pensamiento que nos permita aprender. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el docente. El docente, primeramente, es quien va a tener que organizar, tiene que tener un pensamiento, aquí podemos verlo,
un pensamiento estructurado, sistémico, inteligente, que le permita de alguna manera ir seleccionando y conociendo estrategias para poder armar un, una programación de sus temas, clases y además cómo los va a manejar en el aula. Dice aquí que es de mucha importancia la labor educativa, implica enseñar a aprender, lo cual supone que los mismos docentes aprendan a enseñar. El acto educativo compromete al profesional de la docencia a ser un organizador y mediador en el encuentro del alumno, con el conocimiento para ayudarlo a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse en todas las dimensiones como una persona. Si se fijan, pues bueno, es una labor muy complicada, enseñar a aprender. Y bueno, el docente deberá, a, deberá aprender a organizar su proceso de enseñanza, ya que este a su vez va a ser en su trabajo un organizador y un mediador que le va a ayudar al alumno a adquirir sus conocimientos, aprender a pensar, a sentir, a actuar, a desarrollarse. Es un compromiso y por lo tanto el docente tendrá que estar capacitado, preparado para cumplir con ese compromiso. Y bueno, por ello la formación docente debe ir encaminada a la articulación de conocimientos teóricos, estrategias psicopedagógicas y una actitud reflexiva sobre la propia práctica para hacer de esta una actividad que responda cada vez mejor a las demandas y necesidades que los alumnos nos plantean cotidianamente en el aula. Yo tengo que estar preparado como docente para ser cada día mejor en las actividades de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de todo esto que vamos a revisar es identificar y comparar distintas estrategias o procesos didácticos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Aplicar diferentes estrategias, que bueno, ustedes han venido trabajando a lo largo de estas semanas de trabajo y que nos van a ayudar a la planeación, desarrollo y evaluación en una asignatura. Y estos son los grandes temas que vamos a ir trabajando en esta ocasión con ustedes. La planeación, el rol del docente, que ya veíamos ahí algunas situaciones, estrategias para enseñar y estrategias para aprender. Por último, algunas estrategias para evaluar. Y tenemos la planeación. Dice, un plan es un proyecto de lo que debe realizarse para alcanzar metas valederas o verdaderas o ciertas y que además deben de ser valiosas. La planificación se ocupa de señalar el qué o a dónde ir y los requisitos para llegar eficiente y eficazmente a la meta, a lo que yo me estoy proyectando. En este caso, obviamente que mis alumnos adquieran el conocimiento, las habilidades y las actitudes que requieren para mejorar sus competencias y ser productivos en los ambientes laborales. Bueno, esto consta de 6 etapas. Primera etapa, identificar el problema. ¿Qué necesidades tienen mis alumnos? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué requiero que mis chicos desarrollen, conozcan, aprendan, manejen, apliquen y que lo estén trabajando con otras personas, que serían las actitudes, que lo compartan con otras personas? Determinar las alternativas de solución. ¿Qué estrategias pueden servirnos? Seleccionar estrategias de solución. Ahí está. Implementar las estrategias elegidas. Ya que tengo mis estrategias, bueno, ahora las voy a tener que llevar a la práctica. Determinar el grado de eficiencia de esta aplicación. Y por último, evaluar cualquiera de las etapas del proceso. Todos los procesos tienen una evaluación y es el cierre, es lo que nos va a dar de alguna manera la retroalimentación de mi trabajo y la calidad con la que lo estoy haciendo. Tenemos entonces el rol del docente en la planeación de la enseñanza-aprendizaje, en lo que el docente tendrá que desarrollar y escoger para poder realizar esta planeación. ¿Qué estrategias se pueden usar
para enseñar? ¿Qué estrategias nos pueden servir? Y bueno, las estrategias que ya hemos venido platicando, ¿qué son? Aquí habrá otra definición. Dice que son las estrategias que preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender. Inciden en la activación o generación de conocimientos y experiencias previas. Las estrategias van a ser las detonadoras del conocimiento, las que ayudarán a que el alumno desarrolle, mejore, aplique, conozca la información que le vamos a estar dando. Y estas estrategias, bueno, son las preinstitucionales, las que le van a permitir que se detone el interés por aprender. Y vamos a tener las estrategias para que el alumno mejore la atención e identifique la información principal, mejore la codificación y conceptualización de los contenidos y organice, estructure e interrelacione las ideas importantes. ¿Cuáles son estas estrategias coinstitucionales? Coinstruccionales. Estas van a permitir que el alumno le quede perfectamente claro, conceptualice perfectamente lo que vamos a hacer y cómo se va a hacer, aclarando obviamente la importancia que van a tener estas ideas o esta información que se le está dando. Otro tipo de estrategias es aquella que busca la atención, activar los conocimientos previos y crear una situación motivacional, enganchar a mi alumno en el conocimiento que vamos a estar manejando, con situaciones sorprendentes, incongruentes o discrepantes con los conocimientos previos de los alumnos. Resulta ser que yo puedo meter algo que nada tiene que ver con lo que veníamos desarrollando en la clase y que me va a permitir jalar su atención, engancharlos. Y a esta actividad se le llama focal introductoria. Voy a tener otro tipo de estrategias. Son los enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje y los efectos que se pretende conseguir en el aprendizaje al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. ¿Se acuerdan? Donde vimos el objetivo, básicamente es esto, son enunciados que van a permitir el aprendizaje, que nos van a guiar ese aprendizaje. Y son los objetivos o situaciones intencionales, situaciones educativas intencionales que van a detonar la objetividad del proceso y hacia dónde se tiene que dirigir el alumno. Tenemos también estrategias claves o de aviso que se van a emplear a lo largo del discurso, como enfatizar, organizar, los cambios de voz que de repente hacemos los profesores frente al grupo, que seguramente ustedes en algún momento lo han hecho, van a jalar la atención del alumno y van a hacer que reconozca la importancia de algún tema que se está dando. Señalizaciones, a esto se le llaman señalizaciones. Lo señalamos, lo marcamos, lo distinguimos. Otra técnica sería el procedimiento que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en sus alumnos, que básicamente estamos hablando de estrategias de enseñanza, las diferentes estrategias, modelos que nosotros vamos a estar ocupando para generar el aprendizaje en nuestros alumnos. Hay otras estrategias que permiten al alumno formarse una visión sintética, integradora y crítica del material o para valorar su propio aprendizaje. Y a eso le vamos a llamar post-instruccionales. ¿Se acuerdan de las instruccionales? Cuando estamos dirigiéndonos al alumno y le estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Este sería el resultado de lo que ya vino haciendo y trabajando el alumno. También tenemos que considerar cuando nosotros hablamos de las estrategias y de cómo estas nos van a estar apoyando para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, vamos a tener en consideración 5 criterios. Yo docente tengo que conocer básicamente las características de mis alumnos.
Debo considerar a partir de cómo los observo, qué herramientas voy a estar ocupando en el salón para que impacte en todos. El dominio del conocimiento, qué tanto conozco el tema. Eso también es importante porque podemos observar y quizás a ustedes les ha tocado maestros que no conocen bien el tema, que no lo prepararon bien y eso se nota y a veces nos puede hacer perder una clase. ¿Y qué tanto lo domino? Pues bueno, también va a depender qué tipo de estrategias voy a usar. La intencionalidad o meta, para qué lo voy a enseñar o para qué quiero que mis alumnos lo conozcan. Entonces, dependiendo de esa intención, selecciono. Vigilancia del proceso de enseñanza. Tengo que ir y dar seguimiento, cómo se está trabajando, cómo se está llevando a cabo este proceso de aprendizaje. Y la determinación del contexto subjetivo. Cómo los alumnos están observando, viendo, interpretando este entorno en el que se encuentran. Al igual que el docente, por supuesto que se van afectando. Denme un segundo, por favor. Y por último, estos aspectos podríamos decir que son esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la más indicada en el proceso de enseñar y que el alumno inclusive aprenda estas mismas técnicas para posteriormente aprender. Y bueno, tenemos recursos lingüísticos, señalizaciones, para destacar aspectos importantes de mi contenido temático. Señalizaciones intratextuales. Pudimos haber puesto aquí una flechita o a lo mejor haber puesto aquí un pensamiento para remarcar lingüístico, porque yo quiero que conozcan perfectamente qué significa el término lingüístico, por ejemplo. Hay recursos utilizados para expresar una relación espacial esencialmente de tipo reproductivo cuando no se tiene la oportunidad de tener en forma real esto. Podemos ocupar algunos simuladores o algunas cuestiones que nos permitan. En la red hay muchísima información de este tipo que nos puede permitir manejar estos aspectos, ilustraciones, fotografías, mapas, muchas cosas, inclusive las podemos bajar de internet. El profesor no tendría que hacer mucho, simplemente conocer cómo se maneja el internet. Hay recursos de edición o tipográficos que también nos permiten hacer señalizaciones que se adjuntan al discurso y sirven para destacar ideas o conceptos relevantes. Y esto tenemos que son señalizaciones extratextuales. Tenemos ilustraciones que buscan explicar los componentes o elementos de una totalidad, objeto, aparato o sistema. Y a esto le llamamos ilustraciones construccionales. Nos van a permitir construir a partir de ilustrarlos una serie de desarrollo de conocimiento. Hay recursos que expresan relación de tipo numérico entre dos o más variables por medio de líneas, vectores, barras. A esto se le llama gráficas. Cuestiones que se plantean al alumno o a lo largo del material para facilitar su comprensión y aprendizaje. A esto lo vamos a llamar preguntas intercaladas. De repente es necesario hacer cuestionamientos a los alumnos de forma intercalada mientras vamos nosotros desarrollando el tema. Es una propuesta mejor organizada del cúmulo de ideas que ya se han discutido o expuesto. Es una versión breve del contenido desde su donde se enfatizan los puntos más importantes de la información. Y a esto le llamamos resumen. Creo que ustedes han venido desarrollando cualquiera de estas técnicas dentro de lo que es el proceso de aprendizaje directamente en plataforma. Tipos de ilustraciones que muestran cómo es un objeto físicamente. Nos dan una impresión holística del mismo cuando es difícil su descripción en términos verbales. Y a esto le vamos a llamar ilustraciones descriptivas, que pueden ser estas fotografías o
mapas que nosotros usamos y que fotografiamos para poder desarrollar una clase y que nos permita ser mucho más claros y descriptivos en la información que se va a estar manejando. Régimen u organización, corpus significativos de conocimiento y pueden emplearse como estrategias de enseñanza y como estrategias de aprendizaje. Organizadores gráficos. ¿Se acuerdan de los mapas? Pues eso es un organizador gráfico. Proporcionar una estructura coherente global de una temática y de sus múltiples relaciones. Organiza información sobre uno o varios temas centrales. Un cuadro sinóptico. Tipo de ilustraciones que buscan producir un impacto considerando aspectos actitudinales y emotivos, pues lo tenemos con ilustraciones expresivas. Recursos institucional, introductorio, formado por conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva. Vamos a ver que eso será prácticamente los organizadores previos. Propósito que indica que un objeto o objetos es semejante a otro, a eso le llamamos analogías. Estructura jerarquizada por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. Ya les sonó a qué vamos a hablar. Formados por conceptos, proposiciones y palabras enlaces. Y tenemos los mapas conceptuales. Su tipo de discurso es más complejo por su grado de abstracción y arreglo lógico, proporcionan explicaciones y elaboraciones de la información y van a ser los textos expositivos. Son representaciones entre conceptos sin organización jerárquica. Su configuración puede ser de araña, cadena o híbridas. Y a esto le llamamos mapas o redes conceptuales. Partirás de los intereses y motivos, partirás de los conocimientos previos, dosificarás la cantidad de información nueva. Básicamente estos son los grandes mandamientos del aprendizaje. Partirás de los intereses y motivos. Tenemos que tener motivación para aprender. Permitirás que los partirás de los conocimientos previos. Ya conozco algo y de ahí parto, de ahí no estoy en blanco, no, yo no soy una tabla rasa, tengo conocimientos previos y los tengo que ocupar. Dosificarás la cantidad de información nueva, vamos aprendiendo poco a poco, vamos metiendo la nueva información lentamente para que realmente sea una información que me lleve al aprendizaje significativo. Su función es divertir y o dejar una enseñanza moral. En esto tenemos los textos narrativos. Una moraleja nos van a dar los textos narrativos. Y el último tema que estaría relacionado con las estrategias para evaluar. Estas estrategias las podemos encontrar o son técnicas que se utilizan dentro de los episodios de enseñanza con una duración breve, resultan ideales para valorar el desempeño tal como se presenta. Y lo vamos a ver con la técnica de evaluación informal. Son muy breves, hago preguntas en el salón de clases, introduzco mi tema y me doy cuenta si los chicos leyeron o no leyeron los materiales que se les encargaron. Tipo de evaluación que se realiza en forma simultánea al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene una función reguladora para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas al servicio del aprendizaje. Y a esto es la evaluación formativa, la que se hace con los estándares que nos piden las instituciones educativas e inclusive la representante de todo el proceso, que en este caso sería la Secretaría de Educación Pública. Técnicas que requieren mayor tiempo de preparación y valoración. Además, exigen respuestas más duraderas en los alumnos. Son técnicas semiformales. Vamos a ir viendo cómo está el avance con una serie de, podría ser un portafolio que se vaya armando y que requiere un tiempo de mayor preparación. Tipo de evaluación que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo educativo. Su función es verificar
el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas. Y a esto le llamamos la sumativa, la evaluación sumativa, que básicamente la usamos al final de cada curso, donde vamos a sumar todas las evaluaciones que ya revisamos para poder determinar cuánto ha aprendido o avanzado nuestro estudiante. Técnicas que se utilizan en forma periódica y al finalizar un ciclo completo de enseñanza-aprendizaje. Son las técnicas formales, son los exámenes que ocupamos, los trabajos que solicitamos cada periodo. Se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, que es la evaluación diagnóstica. Muchos profesores la hacen al iniciar sus actividades. Básicamente con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. Yo espero que esta información les sea de mucha utilidad y como siempre se las dejaremos en la internet para que ustedes puedan consultarlas cuantas veces lo requieran y lo necesiten. Muchas gracias chicos, que pasen buena noche. Cualquier duda ya saben que me encuentran en el foro de dudas o vía correo electrónico, el correo interno, perdón, que es el que debemos usar, vía correo interno, ahí me encuentran. Algunos de ustedes han ocupado el mensajero instantáneo, con todo gusto también recibo sus dudas por ese medio. Estoy a sus órdenes, que pasen buena noche, hasta luego.